Bueno, entonces ahora vamos a resolver problemas del capítulo 3, ¿ya? Voy a cerrar mi puerta porque también hacen bulla aquí en mi casa. Entonces, para ganar algo de tiempo, ya hice la figura del problema 3.2. Entonces, voy a leer ahora el problema 3.2. Dice lo siguiente. En la figura que se muestra, que es la figura 3.25 del práctico, las superficies son lisas y la barra tiene una longitud de 2 metros. Si la separación entre las superficies es 80 centímetros, entonces tenemos aquí dos superficies verticales, nos dice que esa separación es 80 centímetros. Yo lo estoy representando con A, esa separación, y estoy colocando directamente en metros. 80 centímetros de 0,8 metros. Punto 6. Hallar el ángulo tita para mantener el equilibrio. Entonces aquí hay un ángulo tita que forma la barra con esta superficie horizontal. Entonces ese ángulo tita debemos encontrar. Bueno, para resolver los problemas de este capítulo o de estática, fundamentalmente se aplican los dos principios que hemos explicado en la teoría, ¿ya? En realidad, estos dos principios o estas dos condiciones nos aseguran a nosotros el equilibrio estático de un cuerpo. Entonces, el primer principio, la primera condición de equilibrio es que la sumatoria de fuerzas, tanto en la dirección X como en la dirección Y, debe ser igual a 0. ¿Ya? Y el segundo principio, la segunda condición de equilibrio, es que la sumatoria de torques respecto a un punto arbitrario elegido por nosotros también sea igual a 0. Ahora, nosotros en estos problemas también hemos dicho que a todos los cuerpos, sin importar el tamaño o la forma, los vamos a representar como si fuera una partícula, ¿ya? Entonces, a cada cuerpo que nosotros estemos estudiando, tenemos que representar todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Generalmente esto recibe el nombre de diagrama libre del cuerpo. Si yo les digo hagan o vamos a hacer un diagrama libre del cuerpo, es porque en ese cuerpo vamos a representar todas las fuerzas externas que actúan sobre ese cuerpo o las fuerzas que hacen otros cuerpos sobre el cuerpo que nosotros estamos estudiando, ¿ya? Ahora, hay otros conceptos que necesariamente ustedes tienen que leer la teoría, ¿ya? Siempre les he recomendado la teoría, la base fundamental para resolver los problemas. Entonces, la teoría del capítulo 3 tenemos que leerlo 1, 2 o 3 veces hasta comprenderlo bien, ¿ya? En este caso nos dice que una barra está apoyada en superficies lisas. Una superficie lisa es aquella que no tiene rozamiento. Por lo tanto, no hay coeficiente de rozamiento, no hay fuerza de rozamiento, ¿ya? Ahora vamos a entrar a nuestro problema. En este caso tenemos una barra que está apoyada en dos puntos, ¿ya? Está apoyada aquí en esta pared vertical en el lado izquierdo, en este punto, que lo vamos a llamar punto A. Está apoyada en este vértice, ¿no ve? En esta esquina, que lo vamos a llamar el punto B, ¿ya? Entonces, esta barra está apoyada en A y B y está en equilibrio bajo este ángulo. Entonces, nos piden calcular ese ángulo. Ahora, cuando la superficie es lisa, las fuerzas de reacción siempre son perpendiculares a la superficie de apoyo. Siempre cuando una barra está apoyada en una pared o encima de otro cuerpo o encima de cualquier otra pared, siempre hay fuerzas de reacción. Entonces, en el punto hay una fuerza de reacción que ejerce la pared vertical sobre la barra, que en este caso esa fuerza de reacción es perpendicular a la pared vertical.
Entonces yo voy a dibujar aquí las fuerzas y luego voy a sacar aquí mi barra para representar de una manera mejor, ¿ya? Entonces aquí solamente para que vean, aquí hay una fuerza de reacción RA. Esta fuerza de reacción ejerce la pared vertical sobre la barra. Y aquí en el punto B también hay otra fuerza de reacción perpendicular a la barra, que lo vamos a representar con RB. Si nosotros trazamos aquí una vertical, ¿ya? Ese ángulo θ se reproduce aquí, ¿ya? Ahí se reproduce el ángulo θ. Ahora, hay otra fuerza que no nos tenemos que olvidar, que es el peso de la barra o el peso del cuerpo, ¿ya? Si el problema nos dice que despreciemos el peso del cuerpo, lo despreciamos. Pero si el problema no nos dice absolutamente nada, entonces no podemos despreciar. Y el peso es una fuerza vertical hacia abajo que actúa sobre todos los cuerpos y nosotros vamos a considerar que actúa siempre en el centro de gravedad o en el centro del cuerpo. En este caso, esa fuerza va a estar en el centro de la barra. A ver, yo voy a medir aproximadamente cuánto tiene de longitud esta mi barra. Tiene 60 centímetros, ¿ya? Entonces, está aquí, en este puntito. Voy a borrar esto. Tenemos que acomodar, hemos dicho, la figura a nuestra conveniencia. Entonces, en este punto, aquí está el centro de gravedad, ¿ya? Entonces, ahí está el peso de la barra, que es una fuerza vertical hacia abajo. Entonces, las únicas fuerzas que actúan sobre la barra son la reacción A, la reacción B y el peso. Esas son fuerzas que actúan sobre la barra. Entonces ahora yo voy a sacar esta barra aquí. Entonces esto se llama diagrama libre del cuerpo. Entonces, aquí estoy sacando yo la barra. Ahora, aquí está el punto A. Ahí está el punto A. Voy a yo representar aquí. Aquí vamos a colocar el punto B. ¿Ya? Entonces aquí está el punto B. Todavía no lo voy a colocar porque voy a ver si me estorba. Entonces esta es la reacción RB. ¿Ya? Y voy a dibujar de una vez el peso. Aquí está el peso. ¿Ya? Voy a prolongar esta línea de acción, porque vamos a necesitar esto también. ¿Ya? Y aquí la otra pared. ¿Ya? Entonces aquí está el peso. El peso. Esta distancia, aquí es el punto, aquí lo pongamos un punto C, el extremo de arriba de la barra, ¿ya? C. Entonces aquí tenemos el punto C. Entonces les decía, esta distancia es L medios, lo mismo que aquí. Si aquí, a ver, esto voy a sacar. Es que siempre tenemos que acomodar nuestra figura. Tenemos que acomodarlo de la mejor manera posible. Entonces, esta distancia que hay desde el punto A, aquí llamaré un punto D, por decirles, donde está el centro de gravedad, el punto D. Entonces, esta distancia es L medios, la mitad de la longitud de la barra. Esta otra distancia arriba también va a ser L medios, ¿no ve? L medios. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la RA. Entonces, esto es el diagrama libre del cuerpo. Entonces, la barra ADC, ADC. Está actuando la fuerza RA en el punto A. RB, este para mí era el punto B. Ahí sí te lo voy a colocar. ¿Ya? Entonces, esta es la RB, la reacción en B. Y aquí está el peso. Ahora, esta distancia A
está aquí, ¿ya? Es esta distancia que lo voy a colocar aquí, A, ¿ya? Y esta otra distancia, fíjense, hasta aquí, lo voy a llamar B. B, ¿ya? Ahora, una vez de que yo he representado todas las fuerzas, el ángulo tita, ¿ve? Ese ángulo tita, entonces aquí te voy a sacar. Entonces no me conviene colocar ahí B. Entonces ese es el punto B. Entonces ese ángulo tita, les decía, bueno, uno que se reproduce aquí. Ahí está el ángulo tita, ¿no ven? Pero también ese ángulo tita se reproduce aquí, ¿ya? En esa posición. Entonces, una vez de que nosotros hemos representado todas las fuerzas que actúan sobre la barra en este caso, el próximo paso es aplicar la primera condición de equilibrio, es decir, hacer que la sumatoria de fuerzas tanto en la dirección X como en la dirección Y sea igual a 0, ¿ya? En este caso nosotros vamos a trabajar así un eje de coordenadas. Aquí lo voy a subir, ¿ya? Entonces vamos a trabajar así. A veces conviene que el eje X sea paralelo al plano, a la barra, pero en este caso, este es mi eje X, fíjense, y este es mi eje Y, ¿ya? Entonces ahora, fíjense, esta RB está aquí, digamos, ¿ve? Entonces esa RB va a tener una componente vertical hacia arriba, que va a ser RB coseno de tita hacia arriba, ¿ya? Y va a tener otra componente horizontal hacia la izquierda, fíjense, aquí, si quieren aquí lo dibujamos, ¿ya? Entonces esta va a ser una RB seno de tita, y esta les decía aquí vertical, esta vertical va a ser RB coseno de tita. Eso ya tienen que saber y tienen que estudiarlo ustedes, ¿ya? Entonces, RB tiene una componente vertical que es RB coseno de tita y otra componente horizontal hacia la izquierda que es RB seno de tita, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos una sumatoria, ¿ya? Una sumatoria de fuerzas X igual a 0, entonces yo tengo hacia la derecha tengo RA, ¿no ven? Tengo RA menos esta componente, RB seno de tita igual a 0. Bueno, para ahorrar tiempo, qué sé yo, marcador, lápiz, hoja, ustedes tienen que darse cuenta que todas las fuerzas que tienen sentido hacia la derecha son iguales a la suma de todas las fuerzas que tienen sentido hacia la izquierda. Lo mismo, toda la suma de las fuerzas que tienen sentido hacia arriba debe ser igual a la suma de las fuerzas que tienen sentido hacia abajo. ¿Qué significa eso? Significa que esta ecuación yo puedo escribir de la siguiente manera. Bien, yo puedo escribir directamente RA igual a RB por el seno de t. ¿Ya? Entonces, voy a numerar mis ecuaciones. Ecuación número 1. Ahora voy a hacer la sumatoria, ¿ya? La sumatoria de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Entonces, tengo hacia arriba, fíjense, la componente RB coseno de tita. Directamente aquí lo voy a escribir ahora, ¿ya? RB coseno de tita, hacia arriba. Si tuviera otra fuerza hacia arriba, lo sumo, pero en este caso no hay, es la única, ¿ya? Y ahora, eso tiene que ser igual a la suma de las fuerzas hacia abajo. Pero abajo solamente tengo el peso, no tengo ninguna otra. Entonces, esto es igual al peso. Y tengo yo dos ecuaciones. Entonces, fíjense, he aplicado la primera condición de equilibrio, sumatoria de Bx igual a 0, sumatoria de By igual a 0. Y tengo dos ecuaciones. Pero estas dos ecuaciones, fíjense, no conozco RA, no conozco RB, no conozco el ángulo, no conozco el peso. Entonces yo tengo 4 incógnitas. Entonces no puedo resolver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la segunda condición de equilibrio.
¿Qué me dice la segunda condición de equilibrio? Me dice que la sumatoria de torques, ¿ya? Tomando positivo el sentido contrario de las aguas del reloj, debe ser igual a cero. Pero esta sumatoria de torques lo tenemos que aplicar respecto a un punto arbitrario. Entonces, ¿los puntos cuáles son? Son los puntos de apoyo. Entonces, yo puedo elegir el punto A y el punto B. Si elijo el punto A, anulo RA. Si elijo el punto B, anulo RB. En este caso, me conviene el punto A. Así anulo RA y tengo yo la información para calcular los torques que va a producir tanto RB como el peso. Recordando que el torque es el producto de la fuerza por su brazo de palanca, ¿ya? ¿Cuál es el brazo de palanca? El brazo de palanca es la distancia perpendicular de la línea de acción de una fuerza al punto de giro o al punto de apoyo. Entonces, en este caso, yo voy a aplicar torques en este punto A. Entonces, coloco torques en el punto A. Tengo que colocar. Entonces, en este caso, RA se anula. ¿Por qué? Porque su brazo de palanca es cero, ¿ya? Entonces, ahora me veo, me quedan solamente dos fuerzas. Esta RB y el peso. RB, fíjense, hagan cuenta que aquí está el eje. Entonces, RB va a hacer girar en el sentido contrario de las aguas del reloj. Entonces, voy a tener un torque positivo que va a ser igual, aquí voy a escribir RB por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Es la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza a este punto. Entonces, esa distancia es esto directamente, que lo voy a representar bien con X. ¿Ya? Entonces, RB por X. Menos. ¿Por qué pongo menos? Porque ahora este peso va a hacer girar a la barra en el sentido de las aguas del reloj. Y si la barra gira en el sentido del agua, el torque es negativo. Entonces coloco menos ahora el peso por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? Entonces hago yo la línea de acción del peso, ¿ya? Entonces la distancia perpendicular que es de aquí a aquí, ¿no ven? La distancia de aquí a aquí, ese es el brazo de palanca. Pero yo lo estoy representando aquí abajo, ¿ya? Porque la distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí. Entonces, siempre el brazo de palanca es la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza al punto donde estamos calculando los torques. Entonces va a ser peso por B. Igual a cero porque no hay ninguna otra fuerza que produzca rotación. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora yo tengo que encontrar una relación de X y una relación de B en función del ángulo. Y para eso, fíjense, me voy a venir a esta figura. En este triángulo, fíjense, AB, aquí lo voy a colocar una E. En este triángulo ABE, X viene a ser la hipotenusa y A viene a ser el lado adyacente. Entonces, este lado adyacente yo lo puedo relacionar, ¿ya? Entonces, A directamente, ¿ya? Aquí voy a escribir A, ¿ya? A es igual a que a X por el coseno de tita, a X por el coseno de tita, ¿ya? O si ustedes quieren el coseno de tita, ¿no ven? El coseno de tita es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa X. Entonces, si de aquí yo despejo X, allá sí te vamos a colocar. Entonces, X es igual a sobre el coseno de tita, ¿no? Entonces, vamos a llamar, a ver, esta es nuestra ecuación 3, esta que sea nuestra ecuación 4. Entonces, X es igual a que a dividido el coseno del ángulo tita. De la misma forma, fíjense ahora esta. Aquí se forma otro triángulo. Esta distancia B es la misma. Aquí es B. Entonces, B va a ser igual. Ahora, toda esta hipotenusa es L medios, ¿ya? Entonces, esa hipotenusa es L medios por, ¿ya? Entonces,
estoy calculando B es igual a la hipotenusa por el coseno de tita, porque es el lado adyacente, por el coseno de tita. Esta es una ecuación 5. Entonces ahora, voy a reemplazar, fíjense, en esta ecuación 3 el valor de X. Voy a reemplazar en la ecuación 3 el valor de B. Pero también, fíjense, yo voy a despejar RB de esta última ecuación. Si despejo RB de la ecuación 2, entonces aquí voy a escribir, entonces despejando RB de la ecuación 2 va a ser igual al peso sobre el coseno de ti. ¿No ves? Entonces es igual al peso sobre el coseno de ti. Y esta es una ecuación 6. Ahora voy a sustituir, fíjense, en la ecuación 4, la ecuación 5 y la ecuación 6 en la ecuación 3. Pero este término negativo lo voy a llevar al lado derecho. Entonces, al lado izquierdo me queda RB por X. Pero RB, fíjense, RB es B doble sobre el coseno de ti. Esto es RB por X. Pero X, aquí sí te voy a colocar, X es A también sobre el coseno de ti. Les di ahora este término, menos B doble por B, lo llevo al lado derecho. Entonces, en el lado derecho tengo B doble por B. Pero B a qué es igual. B es igual a L medios por el coseno de ti. De esta forma, fíjense ahora, se cancela el peso. Aparte que no tengo dato yo el peso. Entonces, aquí tengo coseno de tita por coseno de tita es coseno cuadrado de tita. Lo voy a llevar al lado derecho, va a quedar coseno cubo de tita. Este 2 lo traigo aquí a multiplicar, fíjense, entonces voy a tener 2 por A, esta L lo traigo a dividir, igual al coseno cubo de tita. Todo esto lo doy la vuelta y el coseno de tita, entonces aquí voy a escribir, el coseno de tita va a ser igual a raíz cúbica, ¿no ven? Raíz cúbica de 2 por A entre L. Entonces ahora, como conozco yo A y conozco L, entonces directamente reemplazo datos. Entonces digo, 2A vale 0,8 metros y L vale 2 metros. Metros con metros se cancela, ¿no ven? Y entonces de aquí, bueno, aquí sí toco. Entonces yo, bueno, 2 con 2 se cancela. Saco la raíz cúbica de 0,8, aprieto shift coseno a la menos 1 o el arco seno de tita y de esa forma encontramos el valor del ángulo, ¿ya? A ver, ¿cuánto me sale aquello? Raíz de 0,8. A ver, ahí está parada mi máquina. Entonces tengo shift. Bueno, esto no voy a colocar aquí, pero sale un valor 0,9283, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces luego agarro yo shift coseno a la menos 1 y me sale 21,8 grados. Entonces el ángulo de equilibrio es 21,8 grados. Comprobamos porque la mayoría de estos problemas tiene respuesta. ¿Ya? Entonces la respuesta está correcta, 21,8 grados. Entonces rapidito ahora borramos para hacer otro problema porque el tiempo es oro, ¿no ve? Bueno, si estoy yendo muy rápido, un poco es para avanzar un poquito más, hacer más problemas. Y ustedes, si digamos, necesitan nuevamente ver la explicación, para eso estamos grabando la clase, ¿no ve? Vuelven a ver con más calmita hasta comprender paso a paso todo lo que yo estoy haciendo en la pizarra. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar al problema 3.4 que ya tiene rozamiento. ¿Ya? Entonces voy a hacer la figura del problema 3.4.
A ver, ¿cuál es la figura? Es la figura 327. Muy bien. Entonces, para eso, se trata de un cilindro. Voy a utilizar mi poderoso compás. Muy grande. Chiquito. Entonces, grandecito también para que podamos representar bien las fuerzas. Ya. Entonces, ahora tendría que hacerlo más allá. Voy a hacer más aquí, ya voy a hacer otro agujerito en mi pizarra. Ya. Ya, así vamos a hacer. ¿Dónde está el puntito? Aquí está el puntito. Entonces ahora ahí. Sí. Ahí. Entonces, paralelamente, bueno, en este caso, bueno, yo les pido de que ustedes directamente se concentren en la explicación. Es decir, no vayan ustedes ahorita resolviendo en su cuaderno. ¿Por qué? Porque van a estar escribiendo o me van a estar atendiendo. ¿Ya? Entonces, después de que yo termino la explicación, ven nuevamente el video. Ahí recién tienen que volver a resolver ustedes el problema ya por su cuenta. ¿De acuerdo? Porque si no, no me entienden la explicación por escribir o por copiar la figura, no tienen necesidad de copiar absolutamente nada. Entonces, luego ustedes tienen que resolver el problema solos y si necesitan alguna ayuda, hay que mirar el video y nada más. ¿No ven? Muy bien, entonces la figura del problema 3.4 es la que está, perdón, ay, me trancan. Entonces voy a dar lectura ahora al problema 3.4. Entonces dice, un cilindro de 20 kilos de masa. Entonces voy a anotar aquí. ¿Ya? Un cilindro de 20 kilos de masa y 10 centímetros de radio. El radio es 10 centímetros. A veces se necesita, a veces no se necesita. Descansa sobre un plano inclinado. Este es el plano inclinado. ¿Ya? Sujetado por una cuerda tangente al cilindro. Esta es la cuerda en la parte superior. Y paralela a la superficie del plano. Punto seguido. El plano forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Ya? Entonces, el ángulo tita, que yo lo voy a escribir aquí, es 30 grados, que está aquí, sí. Aquí puede colocar. Chueco. Muy chueco. Ya. Entonces, este es el ángulo tita que forma el plano con la horizontal. Voy a seguir leyendo. Entonces, el plano forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, como se muestra en la figura.
calcular, inciso A, el valor mínimo del coeficiente de rozamiento estático para que el cilindro no resbale hacia abajo del plano inclinado. Entonces, en el inciso A debemos calcular el coeficiente, realidad el coeficiente de rozamiento estático en U sub S, el coeficiente de rozamiento dinámico en U sub K. Pero aquí como hay un solo coeficiente, entonces solamente vamos a colocar ñu, ¿ya? Y el inciso B nos piden calcular la tensión en la cuerda. Ahora, cuando a mí me pide, fíjense, cuando a mí me pide un problema calcular 2 o 3 variables, en este caso tengo que calcular ñu y t, no necesariamente tenemos que calcular primero ñu, ¿no? Yo puedo calcular t y luego ñu, ¿no ves? Lo importante es que yo calcule las 2 o las 3 variables que me está pidiendo, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora, como nos piden calcular el coeficiente de rozamiento entre el cilindro y el plano inclinado, significa que hay una fuerza de rozamiento. Entonces, en esta figura, ¿ya? Yo voy a representar las fuerzas que actúan sobre el cilindro. Lo voy a hacer primero aquí, después allá. O si puedo hacerlo directamente aquí, lo voy a hacer aquí porque he hecho mi dibujo así grande para que se vea y ustedes puedan ver la representación de las fuerzas, ¿ya? Entonces, cuando hay un cable, cuando hay un hilo, ¿ya? Cuando hay una cuerda, siempre se produce una fuerza que recibe el nombre de tensión. ¿Por qué? Porque un cable siempre está tensionado, una cuerda está tensionada. Entonces, aquí hay una fuerza que lo representamos con T. Es una tensión. Ya, una cuerda siempre jala. Entonces, este cable está jalando hacia arriba al cilindro para que no resbale. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cilindro tiende a resbalar, tiende a girar, ¿ya? A deslizar sobre el plano. Entonces, para evitar eso, está sujeto con este cable y por lo tanto aquí hay una fuerza de rozamiento. Como el cilindro trata, digamos, de bajar en esa dirección, entonces la fuerza de rozamiento está hacia arriba, ¿ya? Entonces aquí yo voy a dibujar. Así lo sí. Entonces esta es la fuerza de rozamiento, que lo voy a representar con F minúscula. Esa es la fuerza de rozamiento. Ahora, aquí hay un apoyo en este puntito. Lo voy a llamar punto A. ¿Ya? Entonces, ahora hay una fuerza de reacción entre el plano y el cilindro. Esa fuerza de reacción es normal al plano, fíjense, y lo voy a escribir allá arriba, aquí. Entonces, ahí está la normal. Finalmente tenemos el peso. ¿Ya? El peso, voy a representar aquí. Hacia abajo lo voy a bajar. El peso del cilindro. ¿Ya? Ese angulito tita se reproduce aquí. ¿Ya? Ahí se reproduce el ángulo tita. Ahora, voy a trazar bien zen. Bueno, lo voy a hacer aquí, a ver, ya no tengo aquí un agujero. Voy a trazar bien zen un eje de coordenadas X y paralelo al plano. ¿Ya? Entonces, aquí, a ver, lo voy a hacer, fíjense. Aquí, ¿ya? Y ahí. Entonces, este es el eje X. Entonces, ahora, fíjense, hacia arriba, yo tengo la tensión y tengo F, ¿no ve? Entonces, tengo T y tengo F, porque este es mi eje X, paralelo al plano. Ahora, aquí sí tengo yo el peso. Ahí está el peso. La normal está aquí.
¿no? Ahí está la normal. ¿Queda claro? Bueno, entonces tengo la tensión hacia arriba, la fuerza, la normal y el peso. Ese ángulo θ entonces se reproduce aquí. ¿No ves? Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas, ¿ya? Fíjense, este peso tiene dos componentes, ¿ya? Entonces, aquí sí lo voy a escribir. Esta componente es W coseno de θ. Y hay otra componente, esta componente que es la que jala hacia abajo, ¿ya? Que es W seno de θ. ¿Ya? Entonces, si yo hago sumatoria, fíjense, de fuerzas, voy a hacerlo aquí, ¿ya? Entonces, si hago sumatoria de Fx igual a 0, entonces yo tengo hacia arriba T más F, ¿no ven? T más F va a ser igual a W seno de θ. Ecuación 1. ¿Ya? Entonces, si hacemos sumatoria de Fy igual a 0, entonces tengo hacia arriba la normal que va a ser igual a W por el coseno de θ. Y tengo yo, digamos, dos ecuaciones. Ahora, ustedes tienen que saber que la fuerza de rozamiento siempre es igual al coeficiente por la normal. Entonces, en este caso será igual a ñu por la normal, pero la normal es W coseno de θ. ¿Ya? Entonces, eso que quede claro. Muy bien. Entonces, la ecuación 1, yo puedo, no sé si se ve, esta ecuación 3. Entonces, la ecuación 1, fíjense, va a quedar de la siguiente manera. Voy a sustituir 3 en 1. Entonces, tengo T más F. ¿Ya? Pero F es ñu W coseno de θ igual a W seno de θ. Esta es la ecuación 4. Voy a ver si se ve esa ecuación. Se ve la ecuación todavía en la pantalla. ¿Ya? Entonces, esa ecuación 4 está en función de t que no conozco, el coeficiente ñu no conozco y el peso conozco. Bueno, entonces tengo la ecuación 4 con dos incógnitas. No puedo resolver. Entonces ahora vamos a aplicar torques en el punto A. ¿Ya? Entonces digo, sumatoria de torques en el punto A, positivo en el sentido de la salud del reloj, eso debe ser igual a 0. ¿Ya? Ahora, fíjense en dónde yo voy a aplicar torque. No voy a hacer otro dibujo, pero quiero que ustedes se me ubiquen. Voy a aplicar, digamos, en este punto. ¿No ven? Entonces, al aplicar torques en este punto, F se anula, la fuerza de rozamiento se anula porque su brazo de palanca es 0. Entonces, la única fuerza que me va a quedar bien es la tensión que va a hacer girar en el sentido del reloj. La normal tampoco, bien, porque la normal también pasa por el punto A. Entonces, no produce ningún torque, ni F ni N. Entonces, las únicas fuerzas que van a hacer girar respecto al punto A son la tensión en el sentido de las aguas del reloj y el peso en el sentido contrario. Entonces, voy a tener aquí el peso por su brazo de palanca, que lo voy a colocar X. ¿Cuál es la distancia X? Fíjense, esa es θ, aquí lo voy a trazar. Aquí sí. ¿Ya? Entonces, θ es la distancia X. Ahora, esto ustedes saben que de aquí hasta el medio hay R, ¿no ve? Y de aquí del medio hasta aquí también hay R. Entonces, aquí se forma, fíjense, un triángulo muy bonito. Entonces, X, ya, voy a escribirlo aquí. X va a ser igual a ¿qué? A la hipotenusa R por el seno del ángulo θ. ¿Ya? Entonces, este triangulito, X es igual a ¿qué?
a R, la hipotenusa, por el seno de tita, porque X es el lado opuesto al ángulo, ¿ya? Entonces, X es igual a R por el seno de tita. Entonces, esto escribo, bueno, el peso, ¿no ve? Por su brazo de palanca, que es esta distancia X, menos, ahora, la tensión por su brazo de palanca. La distancia de aquí hasta aquí es 2R, ¿no ve? 2R. Bueno, esto ya tienen que tratar ustedes de ubicar. Igual a 0. Entonces, de aquí yo directamente ahora coloco B doble por X, pero X es R seno de tita. R seno igual, esto signo menos lo llevo al otro lado. Igual a 2R por T. Entonces, ahora simplificamos R con R y de aquí podemos calcular en forma directa la tensión. Entonces, la tensión va a ser igual al peso por el seno de tita dividido 2. ¿No ve? Y reemplazando datos, el peso. Cuando nos da de dato la masa, el peso siempre es igual al producto de la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Siempre el peso es la masa por la aceleración de la gravedad. Y nosotros vamos a utilizar el valor de 9,81 metros por segundo cuadrado. Siempre vamos a utilizar ese valor de la aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado. Entonces, ahora yo multiplico el peso, fíjense, en el peso es 20, ¿no ve? 20 kilos voy a colocar por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Kilos metro segundo cuadrado se vuelve Newton, ¿ya? Newton. Y aquí tengo por el seno de 30 grados dividido 2, ¿ya? Esta tensión sale, seno de 30 es 0,5 por 20 es 10, 98,1 entre 2, ¿ya? Entonces divido 98,1 dividido 2. Eso es 49,05. Entonces la tensión vale 49,05 newtons. Entonces ya tengo el inciso B. Ahora he calculado el inciso B. Entonces tengo que la tensión es 49. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Estamos calculando el coeficiente de rozamiento, ¿no ven? Entonces, de la ecuación 4, yo voy a escribir, fíjense, ñu W coseno de tita igual, dice, igual a W seno de tita menos la tensión. Entonces, esto dejo en el lado izquierdo, ñu W coseno de tita igual a W seno de tita, y la tensión va con signo negativo. ¿Ven? Bueno, entonces ahora como ya tengo todo, voy a directamente despejar y reemplazar. Entonces, el coeficiente ñu, ¿ya?, va a ser igual. Tengo aquí W seno de tita. W vale 20 por 9,81 por el seno de 30 menos la tensión que vale 49,05. Dividido el peso, otra vez 20 por 9,81 por el coseno de 30. ¿Ya? Entonces, como no tengo yo mucha pizarra, por eso yo estoy tratando de simplificar y hacer lo más corto posible. Entonces, ahora hago las operaciones. 49,05 dividido 20 igual, dividido 9,81 igual, dividido el coseno de 30 grados igual. Eso me sale 0,2886, que lo redondeamos a 0,29. ¿Ya? Entonces, de esa forma, tenemos el inciso A calculado y el inciso B calculado. ¿Ya?
Entonces vamos a hacer un problema más. Por lo tanto, voy a borrar nuevamente rapidito. Vamos a hacer ahora, vamos a pasar un poco más adelante, el 3-7. Entonces yo estoy eligiendo un poco los problemas, yo elijo un poco los problemas de diferente tipo para que ustedes ya puedan resolver el resto de los problemas. El 3-5 es fácil, el 3-6 es fácil, entonces estoy pasando al 3-7. Y voy a hacer el dibujo del problema 3-7. También es de un plano inclinado. ¿Sí? Así. Así. Entonces tengo aquí un bloque. Y tenemos otro bloque encima de este. Aquí una cuerda que une al bloque de arriba. Ángulo T. Un bloque A. Un bloque B. ¿Ya? Voy a leer ahora el problema 3-7. Dice, el bloque A de la figura 330 tiene una masa de 60 kilos. Voy a anotar aquí los datos. Entonces, MA igual 60 kilos. Punto seguido. Determinar el ángulo θ cuando el bloque B de 100 kilos de masa empiece a moverse sobre el plano inclinado. MB 100 kilos. Entonces debemos calcular el ángulo θ, dice. Determinar el ángulo θ cuando el bloque B de 100 kilos de masa empiece a moverse sobre el plano inclinado. Entonces se va a mover bajo la situación de equilibrio. El coeficiente de rozamiento para las dos superficies de contacto es μ igual a 0,25. Respuesta 2881. Bueno. He leído este problema porque en este problema tenemos algo de movimiento relativo. ¿Ya? ¿Cómo entendemos el movimiento relativo? El problema nos dice que calculemos que calculemos el ángulo para el cual B empiece a moverse hacia abajo. ¿Ya? Ustedes saben que el bloque B está sujetado, ¿ya? Está apretado, mejor diremos, entre el plano inclinado y el bloque A. Por eso no resbala. Entonces, hay rozamiento entre B y el bloque y hay rozamiento entre B y A. ¿Ya? Debido a ese rozamiento, B no resbala. ¿Ya? Pero si nosotros, digamos, vamos aumentando este ángulo, va a haber un momento en que B empieza a resbalar. Entonces, ese es el ángulo que tenemos que calcular. Entonces, justo el momento que empiece a resbalar el bloque B, tenemos que determinar ese ángulo. Ahora, les decía, como B se va a mover hacia abajo, el problema no es, voy a anotar con otro color. Como B se mueve hacia abajo, ¿ya?
para nosotros A tiene que moverse hacia arriba. Eso es lo que recibe el nombre movimiento relativo. Un cuerpo cuando desliza encima de otro, por movimiento relativo, siempre se va a mover en sentido contrario, aún estando en reposo. ¿Ya? Esto lo pueden ver ustedes, digamos, alguna vez cuando están en un micro, por decirles. ¿Ya? Están en un micro sentados, digamos, el micro está parado. ¿Ya? Si ustedes observan que está pasando otro micro por su lado, ¿ya? Van a notar que ustedes están yendo para atrás. ¿Ya? Ustedes están sentados en un micro, el micro está parado, estacionado, y pasa por su lado un micro, otro micro. Ustedes miran al micro y van a ver como si estuviesen moviéndose para atrás. Entonces, es el movimiento relativo. B se mueve hacia abajo y para nosotros A se mueve hacia arriba. ¿Ya? Entonces, aquí A está sujeto de una cuerda, entonces aquí hay una tensión, ¿no? Aquí te lo voy a colocar. Voy a representar aquí y después voy a representar allá, ¿ya? Entonces, hay una tensión. Ahora, como A se mueve hacia arriba, entonces aquí hay una fuerza de rozamiento hacia abajo sobre A, ¿ya? Esta es una fuerza de rozamiento sobre A, porque A se mueve hacia arriba. Entonces la fuerza de rozamiento en sentido contrario. En cambio, cuando B se esté moviendo hacia abajo, entonces esta fuerza FA cambia de sentido. Entonces esa fuerza FA ahora sobre B va a estar jalándolo hacia arriba, ¿ya? Pero como también hay rozamiento entre el bloque B y la superficie del plano, entonces aquí hay otra fuerza de rozamiento que lo vamos a representar con FB, ¿ya? Entonces, cuando A sube, FA actúa hacia abajo, sobre A. Y cuando B baja, FA actúa hacia arriba, entre B y A, porque siempre las fuerzas de rozamiento actúan en el contacto de dos superficies. Entonces, entre A y B hay una FA sobre B. Y entre B y el plano inclinado también hay otra fuerza de rozamiento FB, que actúa solamente sobre el plano B. ¿No ve? Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Ahora voy a representar las fuerzas que actúan en un eje de coordenadas, ¿ya? Tanto sobre el bloque A como sobre el bloque B. Entonces, aquí te voy a colocar para A. Y aquí te voy a colocar para B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es así y esto es así. Y ahora bien, voy a trazar el eje X paralelo al plano. Entonces tengo aquí mi eje X. Pero lo vamos a hacer con negro. Pues. Ay. 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 Entonces tenemos aquí, les decía, el eje Y, el eje X. El eje Y, el eje X. ¿Eh? Entonces voy a representar las fuerzas que actúan sobre A. Entonces, en primer lugar tenemos aquí la tensión. ¿Eh? La tensión sobre A. La fuerza de rozamiento hacia abajo. FA. Denme un segundito, jóvenes, por favor. Los A. Vení, contesta y te están insistiendo del base. Yo estoy en plena clase. Unas 5. Ahorita está llamando. Hola. Al otro lado, aquí. Hola.
Van a disculpar, jóvenes, lo que pasa es que tenía una llamada insistente más de 5 veces. Les pido 1000 disculpas ya. Voy a cerrar nuevamente mi puerta. Es una arruina de grabación. Bueno, entonces ya hemos representado la tensión, hemos representado FA. Ahora, aquí hay un apoyo entre A y B. Por lo tanto, el bloque B ejerce una fuerza de reacción sobre A, que recibe el nombre de normal A. ¿Ya? Entonces, aquí te lo dibujamos, la normal A. Y ahora nos falta el peso. El peso de A. Y este ángulo θ se reproduce aquí. ¿Ya? Muy bien, revisamos la tensión, la fuerza de rozamiento, la normal, que es la fuerza de reacción que ejerce B sobre A, y tenemos el peso. Ahora me voy al bloque B. Ahora, aquí hay algo que también, digamos, en este capítulo entra antes de que nosotros lo veamos, ¿ya? Entra la tercera ley de Newton, ¿ya? Cuando nosotros, fíjense, si yo tengo, por decir aquí, un bloque, voy a escribir aquí para que se me entienda, tengo yo aquí un bloque B, y aquí encima tengo yo un bloque A, ¿ya? Tengo yo aquí un bloque A. Entonces, en este punto hay dos fuerzas de acción y reacción, ¿ya? Hay dos fuerzas de acción y reacción. ¿Qué significa eso? Que el bloque B ejerce una fuerza hacia arriba sobre el bloque A, que lo estamos llamando NA. Pero de acuerdo a la tercera ley de Newton, nos dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el otro cuerpo reacciona con la misma fuerza, de la misma magnitud, pero de sentido contrario, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que si B ejerce una fuerza NA sobre A, el bloque A también va a ejercer la misma fuerza NA, pero sobre el bloque B. Y eso es lo que ocurre aquí en este punto, ¿ya? Entonces, en este punto, el bloque B, ¿no ve? Les decía que ejerce una fuerza de NA, y por lo tanto, el bloque A también va a ejercer hacia abajo otra NA. Entonces, aquí yo tengo que dibujar una NA, ¿ya? Entonces, ¿qué es esta NA? Es la fuerza de reacción ahora que ejerce A sobre B, ¿ya? ¿Que quede eso? Muy claro. Pero por otra parte, aquí en este punto, hay una reacción del plano inclinado sobre B. Esa lo llamamos nosotros, ya aquí te lo voy a escribir, normal B. Entonces, la normal B es la fuerza de reacción que ejerce el plano sobre el bloque B. Y NA es la fuerza de reacción que ejerce A sobre B. ¿Ya? Muy bien, aquí te lo voy a colocar. Entonces, ahora tenemos aquí el peso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el peso de B y aquí tenemos el ángulo θ. Ahora, hacia arriba les decía, hay dos fuerzas de rozamiento sobre B. Como B está bajando, entonces hay una FA hacia arriba y también hay una FB. Las dos fuerzas de reacción actúan hacia arriba, ¿ya? Ahora, ¿qué fuerzas más tenemos? A ver, revisemos. El peso de B, la fuerza que ejerce A sobre B, la fuerza que ejerce el plano sobre B, NB, y las dos fuerzas de rozamiento. No hay más fuerzas, ¿ya? Pero ahora, ustedes tienen que saber de que este peso siempre tiene dos componentes, ¿no ve? Se va a ver aquí una componente en el eje Y. Entonces, esta componente del peso es W por el coseno de θ. WA por el coseno de θ. Y allá, fíjense, si yo proyecto allá, entonces, esta fuerza va a ser WA por el seno de θ. De la misma forma, aquí fíjense, entonces yo proyecto esto aquí, entonces aquí vamos a tener, esta va a ser BW
seno de tita. Y aquí habrá otra, fíjense. Aquí va a haber otra. Aquí otra componente. ¿No ve? Entonces, esta componente va a ser igual a B doble B coseno de tita. Pero a ver, vamos a trabajar aquí de la siguiente manera. Esto voy a borrar, porque eso solamente era auxiliar. Entonces ahora me voy a ir aquí al bloque A. Entonces aquí a ver si me hago campito. Entonces ahora para A, para el bloque A. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en la dirección Y. ¿Ya? No voy a hacer en el eje horizontal porque no me pide la tensión. A ver, a no ser si es que necesito. Pero por el momento no voy a hacer solamente sumatoria de fuerzas en la dirección Y. Entonces en la dirección Y tengo que NA, fíjense, que NA, esta fuerza NA, es igual a ¿qué? A BAA, ¿ya? A BAA por el coseno de tita. ¿Ya? BAA por el coseno de tita. Aquí voy a intercalar. Voy a ver qué es lo que necesito. Entonces, esta es mi ecuación número 1. Me voy a ir ahora al B, ¿ya? Para el bloque B. Para B. Voy a hacer primero una sumatoria de fuerzas en la dirección X. Fíjense, está aquí, ¿no ve? En la dirección X. ¿Claro? Entonces, en la dirección X yo tengo BW por el seno del ángulo tita es igual a FA más FB. ¿No ve? BW seno de tita, esta componente es igual a FA más FB. Esta es mi ecuación 2. Ahora, la sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya? En la dirección, quiero ver esto, que yo no quiero, o sea, ocupar mucho tiempo. Esto era igual a 0. Entonces, ahora si hago sumatoria de FY igual a 0, que me quita un espacio. Entonces, la sumatoria de fuerzas en la Y igual a 0. Entonces, tengo, fíjense, NB hacia arriba tiene que ser igual a NA, a esta NA, más esta componente del peso, ¿ya? Que es BW por el coseno de tita, ¿ya? Más BW por el coseno de tita. Y tengo así 3 ecuaciones, ¿ya? Ahora, tienen que saber que la fuerza de rozamiento FA siempre es igual a ñu por la normal. Entonces, FA es igual a ñu por NA. ¿Ya? Entonces, aquí si yo escribo, entonces la fuerza FA va a ser igual a ñu por la normal A, pero la normal A es el peso de A por el coseno de tita. Esta lo voy a llamar ecuación 4. También tienen que saber que la fuerza B es igual a ñu por NB. Entonces, de aquella ecuación, entonces, FB será igual a ñu, pero NB ¿a qué es igual? NB es igual a NA más el peso de B por el coseno de tita. ¿Ya? Entonces, FB es igual a ñu NA más el peso de B coseno de tita, de acuerdo a esta ecuación. Ahora, ¿dónde voy a continuar? Bueno, voy a continuar aquí, ¿ya? Entonces, FB es igual, dice, a ñu. Paréntesis. Entonces, en vez de NA, fíjense, en vez de NA, voy a colocar esto, BWA coseno de tita. BWA por el coseno de tita. Y aquí sumo otra vez, más BW coseno de tita. Pero ahora yo voy a tratar, digamos, de resumir esas ecuaciones, ¿ya? Entonces, fíjense, FB es igual a ñu. Aquí el peso de A, ya le he dicho que el peso, ¿no ve?
he dicho que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Ya? Entonces, el peso de A será igual a MA por G. Entonces, 60 por G. Entonces, voy a colocar aquí 60 por G por el coseno de tita. Este otro será 100 por G por el coseno de tita, ¿no ves? El peso de B será los 100 por G. Entonces yo no voy a reemplazar el valor de G. Entonces tengo que decir 100G coseno de tita más 60G coseno de tita. Entonces voy a escribir que FB es directamente igual a 160G por el coeficiente ñu por el coseno de tita. ¿Ya? Entonces tengo 160G coseno de tita por ñu. Esta lo voy a llamar yo ecuación 5. ¿Ya? Ahora, de la misma forma, fíjense, FA va a ser igual, aquí te voy a escribir. ¿Ya? Entonces ahora, FA va a ser igual. El peso de A vale 60. Entonces voy a tener 60G ñu, entonces va a quedar así, fíjense, 60G ñu coseno de tita, ¿no ve? Entonces tengo 60G ñu coseno de tita. Entonces ahora yo sumo, fíjense, aquí en el lado izquierdo y en el lado derecho. Entonces aquí en el lado izquierdo tengo FA más FB. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 160 más 60, 220. ¿No ve? 160 más 40 es 200. Entonces tengo 220, fíjense, 220 G ñu coseno de tita. Finalmente, esta ecuación 7 es igual a esta ecuación 2. ¿Ya? Entonces, en el lado izquierdo, ¿ya? No tengo mucho espacio, por eso ustedes tienen que seguirme y volver a ver el video. Entonces, fíjense, esta ecuación 7 es igual a la ecuación 2, porque en el lado derecho de la ecuación 2 tengo FA más FB, que es igual a 220 G ñu coseno de tita. Entonces, este valor de 220 G ñu coseno de tita va a ser igual a BW seno de tita. Entonces, aquí yo voy a colocar igualando, fíjense, igualando 2 y 7. ¿Lo ve? Chiquitito va a ser porque si no, no me va a dar. Entonces, igualando 2 y 7. Entonces, igualando 2 y 7, tengo en el lado izquierdo BW. Entonces, BW ya sabemos que es igual a 100 por G, ¿no ves? Por el seno de tita. Y esto va a ser igual a esto, FA más FB, igual a 220 G ñu coseno de tita. Entonces, ahora G con G se cancelan, ¿no ven? Y ahora, fíjense, este coseno de tita lo voy a tener aquí a dividir. Entonces voy a tener seno de tita sobre coseno de tita, que esto sabemos que va a ser tangente de tita, va a ser igual a 220 por ñu dividido 100. ¿Ya? Entonces, que quede claro, G hemos simplificado. Luego coseno de tita viene aquí a dividir al seno de tita y por lo tanto tenemos seno de tita sobre coseno de tita es tangente de tita, que va a ser igual a 220 por ñu dividido 100. Entonces finalmente aquí fíjense, voy a hacer entonces tangente de tita, me dice que es igual a 220 por ñu, que vale 0,25 el coeficiente, dividido 100. Entonces, hacemos esa operación, luego vamos a la calculadora, apretamos Shift, tangente a la -1 y listo. O caso contrario, sacamos el arco tangente de ese valor. ¿Ya? Muy bien, entonces me voy a la calculadora. 220 por 0,25 dividido 100. Eso sale 0,55.
Entonces vamos Shift, tangente a la -1, ANS, y nos sale 28,81. Entonces el ángulo θ es 28,81 grados. ¿Ya? Muy bien, todos mis queridos alumnos, de esa forma está resuelto este tercer problema. ¿Ya? El próximo jueves vamos a hacer otros 3 problemas, el otro martes haremos otros 3, así, de acuerdo al tiempo que tengamos, ¿ya? Bueno, entonces aquí voy a parar yo la grabación